Hola amigos, el día de hoy tejeremos un suéter en puntada inglés en talla de 3 a 4 años a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter en talla de 3 a 4 años, pero mientras vamos a ir tejiendo voy a ir indicando las medidas para tallas más grandes. Está tejido a 2 agujas en una puntada inglés. Tiene una medida de ancho de 39 centímetros, de la sisa hacia abajo 16 centímetros, del hombro hacia abajo 26 centímetros y el largo de la manga ya cosida es de 30 centímetros. Ahora pasemos al paso a paso. Para empezar a tejer este lindo suéter, empezaremos montando 50 puntos en las agujas de 5 milímetros y estamos empezando desde la parte de abajo de la espalda. Pueden tejer con agujas rectas, convencionales o con agujas circulares como lo estoy haciendo yo. Ya ustedes elijan con cuál se sienten más cómodos. Una vez que tengo montado los 50 puntos en las agujas de 5 milímetros, empezaremos a tejer en puntada doble elástico, que serían 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Y la parte de atrás, para los que no saben tejer en doble elástico, es tejer tal como se encuentra. ¿Qué es lo que quiere decir tejer como se encuentra? Ven, yo ya había avanzado una hilera, así que acá lo puedo mostrar. Cuando viene este bultito quiere decir tejer en revés. Y cuando viene así como cadenas quiere decir tejer en derecho. Ven, acá vienen estos dos bultitos, tejer en derecho, en revés, perdón. Y vienen como cadenas, dos derechos. Así ustedes van a continuar tejiendo más o menos hasta tener unos 4 o 5 centímetros de altura en esta puntada. Ya terminé de tejer los 4 centímetros de altura y de ancho he medido y tenemos 30 centímetros. Voy a hacer un cambio a las agujas de 6 milímetros porque quiero que la puntada inglés salga un poco abierta, que no salga tan tupida. La puntada inglés es múltiplo de 2 y en este caso voy a hacer un punto de borde tanto al empezar como al terminar. Así que el primer punto siempre lo voy a retirar sin tejer. ¿Ven? Lo retiro y empiezo tejiendo. Esta es única vuelta, ¿sí? Que se va a tejer todo completo como si fuera elástico simple. Un revés, derecho, revés. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Derecho y el último punto, que también es de borde, siempre lo voy a tejer en revés. Ahí estamos. Y ahora sí ya puedo retirar las agujas de 5 milímetros y continúo con las de 6 ya todo el resto del cuerpo. Bien, como les decía, si ustedes quieren que la puntada inglés quede tupida, continúan con las mismas agujas, ya que la lana, la indicación de esta lana es para agujas de 5 milímetros. Pero como quiero yo que salga un poco abierto, que no salga tan tupido, estoy cambiando ahora a 6 milímetros. Bien, la primera hilera que hemos hecho en revés, derecho, es solo una vez. Ahora, el resto de hileras hasta terminar va a ser igual, de la misma forma. Recuerden, el primero retiro, que es mi punto de borde, y todos los puntos en revés se va a tejer como revés. Y todos los puntos en derecho se van a tejer de la siguiente forma. Normalmente nosotros cogemos de aquí, ven, introduciendo aquí y lo tejemos. En este caso va a ser tomando el punto anterior, aquí abajo, ven. Introduzco aquí abajo
y tejemos desde ahí, así, y suelto, revés y nuevamente desde aquí abajo. ¿Notan? Colocamos ahí y tejemos. De esta forma se va a tejer ya todo el suéter. Revés y recuerden, no desde aquí, sino de aquí abajo. Revés y por acá abajo. Derecho y terminamos la primera vuelta. Recuerden el punto de borde en revés, volteo, ven, y continuamos repitiendo de esa misma forma. El primer punto retiro sin tejer y ahora sí, un revés y el punto revés desde la parte de abajo. Continúen tejiendo de esta forma y ahora les indico la altura que tejerían. Continúe tejiendo la espalda y pueden ver que ya lo terminé. He tejido en total 24 centímetros en puntada inglés, 24 o 28 centímetros si contamos también el doble elástico. ¿Ven? Recuerdan que aquí les dije 30 centímetros en el punto elástico. Ahora voy a ver porque esta puntada estira y aparte hemos tejido con las agujas del número 6, así sin estirar, tiene 37 centímetros, ¿sí? Recuerden que también es un suéter ancho y que estira bastante por la puntada también que hemos hecho. Una vez que hemos terminado la espalda, ven, aquí terminé cerrando los puntos. Y cuando terminé la espalda, tejí también el delantero, que se teje de la misma forma. Monté 50 puntos en las agujas de 5 milímetros y tejí doble elástico 4 centímetros o la misma cantidad que hayan tejido en la espalda. ¿Ven? Cambié de agujas a las de 6 milímetros y continué tejiendo en punto inglés. Y la espalda tiene 28 centímetros. He tejido hasta tener más o menos 21 centímetros. 7 centímetros antes de cerrar para poder hacer el escote. Este cuello va a ser circular, ¿sí? Entonces, si tengo aquí 50 puntos, he separado, como ven, tenemos 16 puntos, 18 para el cuello y 16 para el otro hombro. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Como tenemos 18 puntos y debemos de ir disminuyendo gradualmente el cuello para que quede así circular, he separado los 18 puntos entre 3, que vendría a ser 6 puntos, 6 puntos, 6 puntos. Lo primero que vamos a hacer es cerrar por completo estos 6 puntos centrales. Como aquí tengo la lana, lo que voy a hacer es tejer todo hasta llegar aquí, hasta esta segunda marca. Y obviamente vamos a tejer según como hemos estado tejiendo, ¿sí? En punto inglés. Estoy llegando a la primera marca, retiro la marca, lo paso al otro lado y tejo estos 6 puntos. Recuerden que tengo que llegar aquí a la segunda marca. Dos, 4, 6 puntos y ahora estos 6 puntos hay que cerrar. No mostré cómo cerré los puntos de la espalda. Se va a cerrar tal como voy a cerrar aquí, todo recto. Fíjense, ya retiro esta marquita de aquí
Y lo que voy a hacer con esta marca, lo voy a colocar acá, ¿sí? Para que ustedes cuando lo vean, sepan que esta va a ser la parte de adelante del tejido y esta es la parte de atrás, ¿sí? Ya que la puntada inglés es reversible para que sea más fácil para ustedes distinguir. Bien, ahora cerramos estos 6 puntos de aquí, que como les dije en la espalda, ven, lo cerré de esa misma forma y tejemos en derecho 1, 2 y levanto y montamos un punto, tejo en derecho, levanto y montamos 2, 3, 4, 5, retiro la marca y tejo la última disminución. 6 puntos que disminuimos. Ahora voy a tejer por separado primero este lado de aquí, ¿sí? Una vez que terminemos de hacer todas las disminuciones y tejer el hombro de este lado izquierdo, continuamos con este otro lado. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a tejer todo en derecho hasta llegar aquí y luego por el lado de atrás tejo hasta llegar nuevamente a esta marca. Así que voy a continuar tejiendo y ya nos vemos allí. Ya estoy por la parte de atrás, ven, coloco la marca y estamos aquí donde voy a hacer la disminución. Voy a tejer 4 puntos primero. 1, 2, 3, 4 y estos 2 de aquí son los que voy a disminuir. ¿Ven? Acá están los 6 de la parte del centro y desde aquí levanto este punto, ¿ven? Y lo monto. Coloco el dedo índice aquí para evitar que este otro punto se salga. Entonces levanto y así montamos, ¿ven? Ahora este último punto de aquí que ya lo había tejido lo coloco en la aguja de la izquierda y hago lo mismo, lo monto, levanto y montamos. Ahí van 2 puntos que he disminuido. Lo paso ahora el punto a la aguja de la derecha y volteo. Y ahora estamos adelante. Nuevamente termino de tejer todo hasta acá y regreso hasta la marca roja, ¿sí? Estamos aquí. Este primer punto, como toca en derecho, si yo tejo desde aquí, estoy bajando. Entonces este primero, que justo a mí me toca en derecho, lo tejo en derecho. Si a ustedes les toca justo en revés, no hay problema, ¿sí? Derecho, revés y ahora sí el resto normal. Y ya estoy otra vez en la parte de atrás para hacer la segunda disminución. Bien, llegamos aquí, quedan 4 puntos y voy a tejer 2 puntos. Y ahora sí disminuiremos igual como hicimos antes estos 2 puntos, así que levanto y montamos ahí. Y este último punto que tejí lo paso a la aguja izquierda y también montamos. Ahí estamos. Ahora lo devuelvo al lado derecho y volteamos. Aquí estamos adelante y se puede ver cómo estamos disminuyendo. Nuevamente tejemos todo hasta aquí y por atrás tejemos hasta llegar a la marca y haremos la última disminución. Acá otra vez estamos en derecho, no puedo tejer desde acá para no retroceder, así que de aquí normal lo tejo en derecho, revés y el resto sí ya
como corresponde. Otra vez en la parte de atrás donde haremos las dos últimas disminuciones. Ya puedo retirar la marca y repetimos. ¿Ven? Acá estamos con las disminuciones. Levantamos y montamos. El punto que tejí lo paso a la izquierda y nuevamente levantamos y montamos. Lo devuelvo a su aguja y por adelante un lado ya se ve de esta forma la disminución. Ahora vamos a continuar tejiendo estos 16 puntos todo recto. Traigo nuevamente la espalda aquí para que ustedes vean. Acá estamos, que faltaría todo esto en tejer, y una forma muy sencilla con esta puntada es que pueden contar. ¿Ven? Se puede contar muy fácilmente acá. 1, 2, 3, 4. Yo ya lo conté previamente y tengo 35 de estos puntos inglés. ¿Sí? Entonces cuando ustedes lleguen a tener los 35, ya cerramos. Continúe tejiendo hasta tener el mismo largo de la espalda. ¿Ven? Aquí podemos ver mucho mejor. Y ahora simplemente es disminuir y lo hacemos todo en derecho, ¿sí? Tejo y montamos. Montamos. Así también es como se cierra la espalda, ¿sí? Igual también como hemos hecho la parte central del cuello circular que estamos haciendo. Y cuando cierren, por favor, no ajusten mucho, ¿sí? Hay que darle también su espacio. Y voy a cortar un largo suficiente como para luego poder coser espalda con delantero. Entonces, más o menos dejo esto. Y ahora aseguro. Acá ya podemos ver mucho mejor, ¿ven? Acá está el gancho que había colocado para que reconozcan que esta es la parte de adelante. Bien, la misma forma en que hemos disminuido aquí, vamos a hacer en este otro lado. Es lo mismo, lo único que va a variar es que en este lado las disminuciones se hicieron cuando estábamos por atrás, ¿verdad? Y en este lado las disminuciones serán cuando estemos por adelante. Entonces, como hemos amarrado aquí, volteo, nos toca la parte de atrás. Y de la misma forma voy a marcar acá los 6 puntos que son para disminuir. 5, 6, son estos 6 puntos de acá. Bien. Lo que voy a hacer es tejer todo normal y por adelante tejo hasta llegar a la marca. Y ahí ya empezamos con las disminuciones, ¿sí? Ya estamos ahora sí por adelante, ¿ven? Donde haremos igual las mismas disminuciones. Acá está la marca, paso. Son 6 puntos, entonces tejo 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y estos dos de aquí los vamos a disminuir. Levantamos y montamos. Ahí está. El punto que tejí lo devuelvo aquí y montamos. Devolvemos. Otra vez todo hasta llegar acá y luego por adelante hasta llegar a la marca y ya ustedes continúan solo, que sería 2 puntos por disminuir y al final 2 puntos más.
continúan tejiendo esta parte todo hasta llegar a la misma altura de la espalda y cerrarían los puntos y ahí tendríamos ya la parte de adelante del suéter. Aquí les muestro que ya terminé de tejer ambos hombros y podemos fijarnos lo bien que queda el cuello circular. ¿Ven? Ya lo tengo aquí terminado, ahora lo retiro y vamos a continuar tejiendo con las mangas. Ahora, para empezar a tejer las mangas, montaremos 36 puntos por cada manga en las agujas de 5 milímetros. En esta oportunidad voy a tejer las mangas simultáneamente, juntas. Por lo tanto, tengo dos ovillos para un lado y para el otro. Pueden también tejerlo por separado si desean, pero siempre recomiendo las mangas, es mejor tejer simultáneamente para tener la misma cantidad de hileras y que todo esté igual. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y una vez que hemos terminado de montar los 36 puntos, empezamos a tejer en doble elástico, tal como hemos estado tejiendo en el delantero y el cuerpo. ¿Ven? He terminado de tejer esta hilera en doble elástico. Llego al centro, ¿ven? Dejo el ovillo, cada uno con su ovillo. Paso la marca, que como les dije lo coloco para no olvidarme. Lo voy a poner mejor así en azul para que llame más la atención y vean. Sé que después de esta marca tengo que tejer el otro lado. Lo que sucede es que a veces me ha ocurrido que sin esta marca llego aquí y luego regreso y entonces un lado tiene una o más hileras de más. A mí me ha funcionado que al colocar esta marca recuerdo que continúa el otro lado y siempre cuando tejemos tratar de que estén cerca, no muy separados en las agujas. ¿Ven? Ahora con su propio ovillo continúo, 2 derechos, 2 revés y así van a tejer unos 4 o 5 centímetros igual como hicimos en la parte de abajo de la espalda y el delantero, así. Y continúan, cambian de agujas y continúan tejiendo toda la manga en punto inglés. Así que ahora voy a continuar tejiendo las mangas, ambas mangas, y una vez que termine les voy a mostrar para continuar diciéndoles cuánto mide de largo, de ancho y empezar a coser y luego hacer el cuello. Como pueden observar, ya tengo terminada ambas mangas y desde que empecé hasta acá he tejido 29 centímetros para esta talla y he cerrado los puntos como les enseñé. Una vez que he cerrado los puntos, dejé un largo suficiente para luego poder coser la manga alrededor del cuerpo y luego cerrar la parte de aquí. ¿Ven? Es una manga que estira, ¿sí?, tanto de ancho como de largo y queda muy bonito. Cuando ya tenemos ambas mangas, vamos a continuar cosiendo el cuerpo. Aquí arriba y luego los costados. Lo siguiente que vamos a hacer es coser ambos hombros. Volteo. Como había dejado un poco más largo cuando terminé de tejer, lo coloco ahora en una aguja para lana y coloco aquí. Entonces, vamos a contar cuántos tiene en puntada inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cuento desde aquí también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que aquí en este empezaremos de este lado de acá. Paso ahí un punto hacia adelante, ahí para asegurar y ya está.
Estos son los delanteros, ¿sí? Ahí. Bien, ahora pasamos nuevamente a este lado de acá. Y siempre vamos a coger este punto inglés con este punto inglés, punto en revés con punto en revés allí, y ahora regresamos otra vez a este punto. De esa forma aseguramos esta parte del cuello. Ahora sí empiezo con el punto inglés, arriba primero y luego acá abajo, punto inglés, ahí. Ahora este de aquí con el otro, así estamos, y lo mismo acá. ¿Ven? Entonces aquí esta parte se va a ir uniendo. Que viene a ser un punto inglés con un lado del revés. ¿Ven? Allí. Este. Vamos jalando suave, no ajustemos mucho y se va uniendo. Cuando ya se terminó de coser aquí, volteamos y vemos que se hace como una vena. Allí es donde vamos a hacer un doble nudo o doble vuelta ahí, o triple si desean. Aseguramos y aquí mismo vamos a pasar para esconder la lana. Fui avanzando y cosí el otro lado. ¿Ven? Lo siguiente que vamos a hacer es ahora coser aquí la manga. Como es reversible, ustedes eligen el lado que más les guste. En mi caso yo me voy a guiar de la lana corta que queda hacia el lado derecho para que sea el delantero. Y así, ven, lo vamos a coser y siempre con la costura hacia abajo del cuello. También cuando cerré aquí, dejé un largo suficiente. La mitad podemos contar o al doblar ya definimos cuál va a ser la mitad de la manga y voy a colocar aquí una marca acá y en la unión de delantero y espalda. Así me voy a guiar de saber que estoy cosiendo bien, ¿sí? Allí. Siempre cosemos por el lado de adelante. Entonces me voy a acomodar de esta manera, que es más fácil creo para mí. Y empezamos, ¿ven? Recuerdan también aquí cómo hicimos la medida para la manga, que doblamos el cuerpo en dos. Y esta es la medida para la manga y tiene que tener el mismo ancho. Ahí ustedes están viendo. Volteo allí para coser, para que sea más sencillo. Hebras que quedan acá, que ha quedado porque el primero no tejemos y al final lo tejíamos en revés. ¿Ven? Queda así y de ahí es de donde vamos a ir cogiendo. A ver, aún no retiro la marca. Vamos a sostener de aquí, de estos dos, y jalamos ahí para unir. Y nuevamente acá también estos dos y vamos a sujetar desde aquí ahora, porque si sujetamos de aquí va a quedar como unas lazadas o unos agujeros muy grandes, así que sacamos ahora desde aquí, ahí, y jalamos, ven, en el que es en puntada en revés y en este otro lado puntada inglés. No lo voy a jalar para que ustedes vean, ven, de dónde salió aquí, de dónde salió este que es de acá, así.
Ya estoy llegando a la parte de arriba y es algo que vamos a ir midiendo para que esto coincida, ¿verdad? Esta parte. Podemos abrir si deseamos y colocar una marca acá también en el otro lado, no hay ningún problema. Es cuestión de que esto también esté centrado. Ya lo retiro porque hemos llegado ahí. ¿Ven? Así está quedando toda esta parte. Ustedes continúan tejiendo todo alrededor y cuando lleguen aquí hacen un buen nudo y luego terminan cosiendo la manga y también cosen ya el cuerpo. Yo voy a terminar con las mangas y nos vemos para empezar a tejer el cuello. Ya tengo ambas mangas tejidas, fíjense, se cosió todo alrededor, atrás también, y luego se continuó cosiendo toda esta parte, ¿ven? Así. Luego también de la misma forma cosimos toda esta parte. Y así ambas mangas, ¿ven? Ambos lados. Ahora corresponde hacer el cuello. Y he amarrado la lana aquí en una de las uniones de delantero y espalda. Y vamos a ir sacando todos los puntos en esta parte con las agujas circulares, ¿sí? Aquí sí les recomiendo y les pido que lo hagamos con las agujas circulares de 5 milímetros, que fue las mismas de aquí abajo, ¿sí? Bien. Aquí traemos las agujas y con ayuda de un crochet o con las mismas agujas podemos ir sacando los puntos. Aquí, ya que estamos aquí mismo, vamos a ir sacando por cada punto, ¿ven? Un punto, un punto, un punto, un punto, así nos vamos a ir guiando. Entonces empiezo de aquí. Con la lana que amarré, jalamos y coloco en la aguja de 5 milímetros. Ahí, 1. Ahora en este, ¿ven? 2. Ahora en este, 3. Ya terminé de sacar todos los puntos alrededor del cuello y he sacado 54 puntos, pero lo más probable es que a ustedes les salga un poco más o un poco menos que lo que tengo yo, y ahí no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, una vez que ya volví a llegar al otro lado donde empecé a sacar los puntos, voy a colocar una marca para recordar cuántas vueltas vamos. Y para los que no saben tejer muy bien en agujas circulares y sus agujas son como las mías, que son largas, ¿ven? Se preguntarán cómo tejer. Sé que ya muchos lo saben, pero igual lo vamos a hacer. Voy a jalar este lado para que los puntos estén en este lado primero, allí. Ahora, donde termina aquí la aguja, doblamos, no se preocupen que no se rompe, y jalamos este otro extremo, la otra aguja. De esa forma estamos uniendo ambas agujas y va a ser mucho más fácil tejer, ¿sí? Las 2 o 3 primeras vueltas de repente es un poco incómodo, pero poco a poco
mientras el tejido avanza, será mucho mejor. Aquí pueden tejer con doble elástico como hicimos en las mangas o en elástico simple, ¿sí? Ustedes decidan. Creo que voy a hacer en elástico simple para que el cuello no se vea tan tosco. Bien, coloco la marca y ahí puedo empezar, y voy a empezar entonces con un derecho, revés, derecho, revés, más o menos voy a tejer unos 6 centímetros de altura porque quiero que sea un doble cuello. Voy a doblarlo luego. ¿Ven? Ya estoy terminando de dar la primera vuelta. Revés, paso la marca, he terminado en revés, ¿ven? Y había empezado con derecho, entonces quiere decir que está bien y puedo continuar. En caso de ustedes sea número impar, obviamente va a terminar como derecho, derecho, y van a tener que sacar un punto más o disminuir uno para que coincida todas las vueltas del revés. Y acá viene el derecho, derecho, revés, derecho, revés. Y cuando se acabe y ya no puedan continuar tejiendo, de la misma forma, ven, terminando la aguja por aquí, doblo y jalamos la otra aguja izquierda y así juntamos y podemos continuar tejiendo. ¿Ven? Y obviamente tejiendo lo que corresponde, ¿no? Como les decía. Voy a continuar tejiendo unos 6 centímetros y ahí nos vemos para ya terminar con el cuello y coserlo. He continuado tejiendo con el cuello y al final llegué a tejer 7 centímetros, ¿ven? Si ustedes quieren un poco más, también lo pueden hacer. De estos 7 centímetros, también quiero ponerlo así para que tengan una idea del ancho. Más o menos tiene 16 centímetros y medio de ancho. Y una vez que hemos cerrado esta parte de aquí, lo escondo por la parte de atrás, el nudo o la hebra. Y ahora lo pueden usar así o doblado de esta forma, ¿sí? Ya ustedes deciden cómo se lo colocan a la niña, ven, y queda muy bonito. Si quieren más alto, también quedaría obviamente el doblez más alto. En este caso, pues prefiero que tenga aquí unos 3 centímetros doblado y así queda muy bonito. Fíjense, las mangas también, ahí estamos, muy bonito. Y espero que les haya gustado este lindo suéter en puntada inglés en talla de 3 a 4 años. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.